Bienvenidos, bienvenida Paula. Muchas gracias. Aquí desde Yoga Marga hoy tenemos a Paula Bella, psicóloga y psicoanalista que colabora con Yoga Marga y con quien junto con Mariana Conchi hemos creado una formación de cuerpo, movimiento y salud mental. Ujú, La salud mental es un tema que nos apasiona mucho. ujú. Tanto, bueno, tú desde tu punto de vista, yo como acupuntora, formadora de yoga, y hoy queremos hablar un poco de esto. Me gustaría hacerte unas cuantas preguntas y conocer un poco, cada vez que te escucho hablar, tengo como la manera de eh, profundizar y abrir preguntas en mí misma, entonces creo que le vendrá bien también a muchas personas. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar. La primera pregunta que te quería hacer es un poco ese término, ¿no? Salud mental se ha usado mucho y creo que hoy en día está un poco abusado. Ujú, Así que, o sea, desde tu punto de vista de sanitaria, ¿qué piensas qué es la salud mental? ¿Qué quiere ujú. decir? Bueno, es un término que creo que por un lado es interesante que hay algo del hablar de la salud mental, que me parece que es interesante, ¿no? Como que empieza a aparecer algo de eso en el discurso público hace unos años. Creo que a partir de la pandemia de COVID y del confinamiento, por lo menos lo escucho como algo mucho más presente. Por ese lado me parece interesante y a la vez creo que es un modo de nombrar algo del padecimiento subjetivo, el sufrimiento psíquico, que a veces me resulta un poco problemático por algunas cuestiones. En principio porque, y lo hemos conversado, ¿no? Hay algo de separar una salud mental que para mí ya en esos términos no es algo que se verifique como tal en la experiencia clínica, ¿no? Ujú. Em, sí, quizás cuando lo estudias en la carrera tenía cierta idea de que había algo así como un sufrimiento mental, pero eso luego en la experiencia los pacientes cuando llegan a la consulta no llegan con un padecimiento mental, ¿no? Hay algo de eso que afecta a la existencia, que afecta al cuerpo, sobre todo, y por eso partiría como de un problema más grande, que es esta separación que a veces admitimos como obvia, como natural, que es la separación mente-cuerpo. En ese sentido digo que es problemática, ¿no? Y en la experiencia me encuentro con que, primero, no hay ningún padecimiento subjetivo que no tenga efectos en el cuerpo, ¿no? Cuando alguien llega, eh, vamos a decir algo quizás muy obvio, con ansiedad, la ansiedad no es algo que se experimenta mentalmente o con los pensamientos, sino que se siente en el cuerpo. Siempre hay un efecto en el cuerpo. Siempre hay un efecto en el cuerpo, ¿no? El padecimiento subjetivo se vive en el cuerpo. Y si el cuerpo no se siente, es un problema también, ¿no? Cuando el cuerpo no aparece en la consulta. Y por otro lado, no podríamos pensar como en una salud física o corporal o orgánica que no tenga efectos subjetivos, ¿no? Si alguien recibe un diagnóstico de cáncer, bueno, quizás es algo más extremo, pero de diabetes o tenemos una lesión porque me rompí la rodilla, Ujú. bueno, eso tiene padecimiento, incluye un padecimiento subjetivo, ¿no? Al respecto. Hace unas semanas una paciente sufrió una lesión en el pie y, bueno, algo de lo que nombraba tenía que ver con que se había frenado el mundo, ¿no? En ese momento. Bueno, y quizás se puede pensar algo de ese padecimiento, ¿no? Que a partir de esta lesión en el cuerpo, en algo físico, trae. Eso creo que es una primera cuestión a problematizar, sería esta escisión que a veces naturalizamos entre cuerpo y mente. Y la otra, que quizás es una cuestión más política, y ahí a mí un poco me cuesta a veces, que
creo que la salud mental se ha convertido, a veces se ha banalizado, ¿no? Y está muy cerca de estar como en un discurso o en un modo de decir que aparece como muy ligado a la actitud, a Ujú. la positividad, a que la salud mental es algo por lo que tenemos que trabajar, eh, que si ¿no? Estas cuestiones como cuerpo sano, mente sana, o todo el discurso sobre lo healthy, el wellness, el bienestar, el autocuidado, ¿no? Y cuantos nombres más que terminan banalizando un poco ese término. Por qué crees que hemos llegado a esto hoy en día? O sea, me parece como que hay el dios salud y es registrado que la industria del wellness está en su máximo auge Ujú, y, parece que parece que hay más patologías, parece que hay más problemas, ujú, parece que hay más padecimientos mentales, hay más trastornos que antes no existían. Eso como... ujú. Bueno, creo que ahí hay dos cuestiones. Una, no sé si podría decir por qué han tomado tanta pregnancia estos discursos que tienen que ver con lo saludable, eh, y con eso, bueno, todo lo que trae aparejado. No porque lo saludable sea algo malo, pero sino que hay un discurso que se volvió muy funcional al neoliberalismo, ¿no? Y cuando digo esto, es un modo de subjetivación, de producir subjetividad de la época que está muy ligado al funcionamiento, ¿no? Justamente al ser funcional, al estar adaptado. Entonces, o al mantenerse adaptado, el que nada te impida seguir y todos estos eslogans, ¿no? Que aparecen. Entonces, como que hay algo de esa salud que se convirtió en una responsabilidad individual que cada uno tiene que lograr, conseguir y luchar por sostener en un mundo y en un estilo de vida que pareciera que todo el tiempo va en la dirección contraria, ¿no? Como que nuestras condiciones materiales de existencia y la precarización a veces de cuestiones muy básicas que tienen que ver con el trabajo, con la vivienda, con la posibilidad de predecir y de imaginarse un futuro, bueno, en esas condiciones materiales de existencia, eh, es a veces perverso Como pensar que hay que dice, es mantenerse perverso. sano. Sí, sí, sí. Esa era una parte de la pregunta y la otra parte de la pregunta, me lo olvidé. Ah, preguntabas acerca de creo que tenía que ver con esto la otra parte de la pregunta, que es cómo nombramos, Sí, ¿no? El sufrimiento psíquico. sí, Mm, y respecto de eso, yo creo que estamos en un momento también en el que el discurso médico psiquiátrico, sobre todo, y los nombres, ¿no? Que le ponemos al sufrimiento, monopolizó en el sentido que tomó todo el campo y todo el terreno de las posibilidades de nombrar el sufrimiento psíquico. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen otros modos de nombrar el malestar o el sufrimiento psíquico, por decirlo de alguna manera amplia, ¿no? Esas cuestiones que sentimos que algo no está bien, con las que cada uno, cada una sufre. ujú, El discurso psiquiátrico, ¿no? Monopoliza el terreno, toma el terreno y hace que quizás otros modos de nombrar eso no aparezcan disponibles. Entonces los discursos, no, en realidad los discursos no, pero estos significantes, ¿no? Que son propios de la psiquiatría, del discurso médico, van tomando todo el terreno, incluso en lo vincular. Digo, quizás hoy no escuchamos tanto hablar de tristeza, ¿no? Las personas que se presentan a la consulta con algún tipo de, vamos a decir, trastorno del estado de ánimo más ligado a la tristeza, quizás ya se nombran como deprimidas o deprimidos. Y si hay cierto nerviosismo, se nombra como ansiedad. Y eso también pasa en lo vincular, ¿no? En los conflictos vinculares pasa que el otro aparece y, bueno, yo lo escucho mucho. Digo, a veces me nombro mucho en mi experiencia en la consulta porque es como un modo también un termómetro de lo social, que alguien llegue y en lo vincular se nombre o se tome, ¿no? O se agarre de estos nombres como el gaslighting,
love bombing, el gosteo, ¿no? Como, y cosas, ¿no? Más heavy, o sea, como el narcisista manipulador, todas estas cuestiones que nombran los vínculos. Parece como que en nombrar hay una sensación de alivio, ¿no? ¿Por qué tanta gente, no sé si te ha pasado eso en consulta, pero es como que cuando tienen un diagnóstico, ah, vale, estoy deprimido, ah, vale, padezco de trastorno de ansiedad, es como que hay algo del padecimiento que se modifica a partir Mm, de la etiqueta, ¿no? ujú. Yo creo que para algunas personas eso puede tener un efecto de alivio porque encuentra en el otro social, ¿no? En lo social, un reconocimiento para su sufrimiento. Y mi sufrimiento no es cualquier cosa, ¿no? Tiene un nombre reconocido, incluso, bueno, los diagnósticos, digo, hay muchas cosas que habilitan, ¿no? El hecho de tener un diagnóstico quizás permite acceder a determinados tratamientos también. Y luego está en lo singular como qué otros efectos tiene. Quizás hay un primer efecto como de alivio, de pude poner nombre a esto que sucede, y después hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Porque creo que el peligro es cuando luego todo lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en mi vida, mis conflictos vinculares, si no tengo ganas de salir de la cama, si tengo problemas en el trabajo, si no me siento bien, todo es leído con ese mismo significante. Empieza como también de vuelta otra vez, como a capturar todas las Mm. interpretaciones posibles y a veces creo que puede también obturar en el sentido de clausurar o como cerrar la posibilidad de desplegar cierto malestar, ¿no? Como que hay que, creo, tener cierto cuidado con eso. Y bueno, también hay algo ahí, ¿no? Pienso en TikTok, en Instagram, como todo el tiempo nos encontramos con estos elementos que te ayudan a reconocer lo que te pasa. ¿Por qué crees que hoy hay tantas etiquetas de trastornos mentales y antes no? Mm, uf, Antes había mm, menos trastornos o mm. Yo no creo que hubiera menos trastornos, no lo pensaría así, quizás eran otros modos del sufrimiento psíquico, pero creo que había una cierta variedad o alternativas, ¿no? Para nombrarlo. Por ejemplo, alguien podría nombrar la locura, ¿no? Desde un discurso religioso, la locura era algo así, puede ser como no sé, alguna posesión demoníaca, ¿no? O había un discurso existencial. Para alguien quizás una interrupción en su modo de vida podía presentar una pregunta respecto a su existencia, el sentido de la vida, o otros discursos, incluso como el discurso político, ¿no? En pensar lo político, las condiciones de vida, porque hay cada vez más personas deprimidas o cada vez más ya, personas con ansiedad. Bueno, creo que, no sé si es que hay más diagnósticos, pero creo que es esto. Estoy leyendo un libro súper interesante que habla sobre las culturas del diagnóstico, ¿no? Y creo que es esto, no es que haya más, sino que los modos de nombrar el sufrimiento pasó a ser casi la única opción de nombrar. Mm, ujú. Creo que tiene que ver con eso. Y sí, también hay más. en- De algunas cosas hay más. entonces crees que como psicanalista crees que nombrar es secundario. Mm, Nombrar es fundamental, pero a mí me parece que es importante encontrar algo como de un modo singular de nombrar ese sufrimiento que tengo. El trabajo con la palabra, con la articulación es fundamental, pero a mí me parece que es más interesante cuando eso no es un significante, trastorno bipolar, depresión, narcisista manipulador, relación tóxica, cuando eso no es algo que como que lo importo desde un lugar que no es mío, sino que lo tomo de lo social, y es interesante cuando eso se empieza a desplegar y a romper y encontrar el propio modo de nombrar. Creo que ese trabajo de nombrar que se va desplegando en un análisis
es fundamental, porque además va a enmarcar eso no como una categoría, sino como, bueno, cómo se enmarca eso y cómo se teje con la historia de alguien, con las condiciones singulares en las que esa persona vive. Me parece que es muy importante nombrar, pero hay modos y modos de nombrar. ¿Crees que, bueno, es una pregunta quizás estúpida o difícil, no sé, pero ¿crees que ahí estamos patologizando experiencias normales de la vida? Mm, sí, quizás en esta misma línea de los discursos con los que lo nombramos. Sí, sí es cierto que, em, por ejemplo, para nombrar, ¿no? Em, no es lo mismo hablar de tristeza que hablar de depresión, ¿no? Ujú, Cuando hablamos de tristeza es un afecto propio de la condición humana. Los conflictos vinculares son propios del lazo con el otro. ujú. Em, Cuando, sí, hay algo, me pienso en esto, por un lado, de la patologización de los conflictos, ¿no? Pero también pienso que hay algo de mucha, a su vez, como en la época de mucha n- normalización, es decir, como una tendencia a homogeneizar, ¿no? Los Ujú. estilos de vida, o esto de poder ser funcional, productivo, adaptado, todas esas cuestiones. Entonces, todo lo que no encaja con eso, todo lo que interrumpe esa imagen, ¿no? De cada una como ese yo empresario de sí, que puede, que emprende, todos estos discursos como de la época y que tienen mucho que ver con el neoliberalismo, pareciera que cualquier cuestión que interrumpe eso, que produce un desvío respecto de eso, eh, hay un modo de mirarlo, de nombrarlo como patológico, como si se nos volviera sospechoso. Si un día no me puedo levantar de la cama o si un fin de semana, después de haber trabajado toda la semana, no tengo ganas de ver a nadie, quizás hay alguien ahí que ya empieza a sospechar que tiene una fobia social. Porque en el fondo, o sea, yo no sé, desde mi punto de vista, creo que con respecto al mundo social, a la socialidad, a los vínculos, a las experiencias de vida, eh, normalizar y patologizar, si bien son opuestos, me parecen como expresión de lo Ujú. mismo. Sí, totalmente, totalmente. Sí, coincido en eso, ¿no? Pareciera que esta proliferación de lo patológico, de un modo de nombrar las experiencias vitales o propias de la condición humana como patológicas, también es el resultante o efecto de muchos discursos que pareciera que tienen que ver con la expansión, con la libertad, con el yo puedo, pero que son muy a la vez, quieren ordenar, ¿no? Como todo el tiempo en ese punto, digo, producir como cierta normalidad. Esa, esa necesidad de ordenar me parece como clave en esa época. Me parece que hay como, ahora has usado la palabra ordenar, pero te podría decir regularnos, te Mm, podría decir equilibrarnos, lo que sea. Parece como que hay unas ideas que se han vuelto casi obligatorias ujú. en ese momento, ¿no? Ujú. Sí, 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 mandatos, ¿no? No- Como la exigencia de, y poder escuchar eso, como poder estar atenta a cuando ese discurso viene por el lado del bienestar, o disfrazado de bienestar, pero que todo el tiempo tienen que ver con la autorregulación, con la gestión, con el equilibrio, ¿no? Y en ese sentido, cualquier discurso, y puede ser el yoga, puede ser el fitness, puede ser el psicoanálisis, puede ser la psicoterapia, eh, hay que ver de qué lado están, ¿no? Como qué estamos haciendo con eso, qué función tiene. Porque, ¿cuál es? Estoy intentando, cuando alguien viene, ¿no? Y quiere aprender a regular su ansiedad, su nerviosismo, ya sea una clase de yoga o consulta al psicólogo por eso. Si estoy
hay una pregunta ahí, ¿no? Respecto de una función política que cumplen nuestras prácticas también. Es como, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para volver a este sujeto cada vez más adaptado? Me parece a veces como estas cuestiones que en el mundo, en lo corporativo a veces se ven mucho, ¿no? Que ofrecen como parte de como ciertas políticas de bienestar y de wellness dentro de la empresa, clases de yoga y meditación o mindfulness, que está buenísimo, pero quizás esa persona lo que necesita es que se respeten ciertos horarios, que su trabajo sea mejor pago y todo eso, ayudaría quizás mucho a la persona a regular su estrés, ¿no? Porque si estoy quizás hasta en un escritorio, una silla que me resulta incómoda, em, recibiendo demandas y correos electrónicos y WhatsApp todo el tiempo y de vuelta, uso esta palabra, me resulta un poco perverso que desde el mismo lugar luego se ofrezca Mm. una sesión de mindfulness como parte de la política de bienestar si hay cuestiones como muy, muy básicas que están trabajando en el sentido contrario, más bien como que hacia el lado del estrés. ¿Qué es esto del regular el propio sistema nervioso? Es que hay una proliferación de regulación del nervio vago y necesidad de descanso y hay una proliferación importante, ¿no? Y parece que yo realmente, de todos los pacientes que tengo, no te puedo decir el 100%, pero un buen 80%, todos dicen que tienen la necesidad de regular su sistema nervioso. Wow, sí, sí, también lo escucho. Bueno, no, de vuelta no sé por qué, pero sí pienso en algo como observación, ¿no? Quizás me lo pregunto, ¿por qué em, adquirió eh, tanta relevancia, ¿no? Esta mirada biologicista respecto del malestar o de la vida, ¿no? Como si se hubiera por momentos reducido la Mm. experiencia de una persona a su sistema nervioso o a su equilibrio hormonal o a en qué proporción aparecen determinados neurotransmisores. Em, Claro que hay un sustrato químico, material, físico, eso no se niega, pero pensar que el sufrimiento psíquico equivale a sistema nervioso, o de vuelta, quizás aparece como otra vez esta pregunta respecto de lo mental, ¿no? Y una persona no es su cerebro, no es solamente eso. Pero quizás ahí es mucho más fácil pensar en regular el sistema nervioso mediante la meditación, que la meditación es espectacular y tiene efectos que están buenísimos, que, bueno, no me quiero poner acá como muy, Ponte, muy ponte. política, pero no es más fácil eso que pensar como en cuáles son las condiciones, ¿no? De vida de las personas que hacen que eso se regule, porque eso implicaría también responsabilizar a quienes toman ciertas decisiones en lo político. eh, ¿Crees que el estado mental de una persona, eh, a ver cómo lo digo, eh, crees que el único protagonista de, del propio estado mental es uno mismo? ¿O crees que hay factores externos y cosas que a una persona le exceden y que no puede controlar y que influyen en ese estado? Entonces ya esa responsabilidad... Ujú. Claro, es que totalmente. Hay cuestiones que afectan a nuestra salud mental, física, que son cuestiones que desde ya que no dependen de cada uno y que tienen que ver con ciertas decisiones que se toman en otros estratos, ¿no? Que tienen que ver con asuntos públicos, eso quería decir, no me salía la palabra. Son asuntos públicos, ¿no? En el sentido de esferas, ¿no? Sí, Económicas, sociales, vinculares. Entonces, como todo eso afecta, reducir la salud mental o la regulación o la gestión a algo individual
desresponsabiliza, ¿no?, a todas esas otras esferas, cargando a la persona, que además luego tiene un efecto terrible, que es la culpa, porque entonces si yo no estoy bien es porque no estoy pensando positivamente, me, por nombrar el efecto que eso tiene, atiendo o he atendido, bueno, me ocurre pensarlo acá, quizás hay muchos otros casos, ¿no? Pero mujeres que quizás están haciendo tratamientos para poder lograr tener un embarazo, Fertilidad. de fertilidad, eh, y que hablan mucho de esto, ¿no? Que quizás obviamente pasaron por experiencias duras, dolorosas, duelos, y claro que eso tiene una memoria, y claro que voy a tener miedo de que eso vuelva a pasar, obviamente, pero muchas veces hay una culpabilización porque no estoy pensando en positivo, que voy a lograr esto sí o sí, y ahí es como una cosa de mucha culpa por tener pensamientos negativos o estos discursos que a veces escuchamos, ¿no? Que tiene que ver que si yo estoy, no sé cómo decirlo, en cierta frecuencia, ¿no? O que se Ujú. escucha esto de la vibración y tal, entonces eso que me sucede tiene que ver, ¿no? De vuelta otra vez, ¿Qué como piensas que de eso? me parece muy complejo y perdón que insista, pero hasta perverso, ¿no? Responsabilizar a las personas de algo, a cada uno, ¿no? Al individuo, de lo que le pasa en esos términos. Obviamente que hay un grado de responsabilidad, porque si no, no trabajaríamos o yo no me dedicaría a lo que me dedico si no pensara que hay cierto margen de maniobra que cada uno puede hacer a veces como una pequeña variación o esta imagen de que nos tocó jugar con ciertas cartas, pero y no son infinitas las cartas, ¿no? Los naipes, pero a veces puedo encontrar una combinatoria distinta, ¿no? Para salir de la repetición de ciertas cuestiones, ahí creo que hay cierto margen de maniobra, ¿no? Que cada una puede encontrar, hallar, siempre y nunca solo, ¿no? Nunca solo, como que en general eso tampoco lo encontramos solo. O sea, me parece entender siempre más que no existe una definición de salud mental, Mm, de bienestar. no, para mí, no, si la vamos a buscar a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, existe en esos términos, pero para mí no es muy, no me permite como pensar demasiado, como esa definición. En cambio, yo quizás prefiero pensar en términos de sufrimiento psíquico, de padecimiento subjetivo, ¿no? Porque quizás alguien viene y con un sufrimiento, un padecimiento que no encuentra un nombre, ¿no? No es algo patológico, pero sin embargo es algo que duele, que hace sufrir, hace padecer. Me parece más fructífero y más que habilita más y que da más posibilidades pensar en términos de qué es eso que a cada uno, a cada una le hace sufrir, que en términos de pensar estos paradigmas, ¿no? Estos parámetros más generales de lo que es la salud mental o qué es la patología, que es un trastorno, que al final tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? Como lo normal y lo patológico, como un binarismo que a mí no me sirve mucho para pensar, ¿no? Como cuando alguien te pregunta, ¿esto que me pasa es normal? No sé, no sé, y no sé si es como... Entonces, mm, de aquí entiendo que no existe una definición propia de patológico, existe. según el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Sí, quizás lo pensamos más en términos de esto, de el grado de sufrimiento, pero no patológico como tal. Habría que hacer un trabajo, ¿no? Que yo tampoco, digamos, tengo la posibilidad de hacerlo y de históricamente rastrear cómo fue nombrándose eso que es patológico, que muchas veces es simplemente a partir de este binarismo, ¿no? Todo lo que escapa de lo normal, lo que pasa de lo normal para cada época, primero que va variando, Ujú. y por otro lado que es una construcción lo normal. No es que lo normal existe como una entidad natural, fija y siempre es la misma, sino que hay construcciones de qué es lo normal que justamente funcionan para ordenar, ¿no? Em, y se arman siempre en relación, como que es lo que queda por fuera de ese conjunto.
y luego porque nos encontramos que alguien puede tener un grado de sufrimiento muy ya pensando desde el psicoanálisis, ¿no? Cuando escuchamos a alguien, no existe algo así como una tabla o unas categorías para pensar este sufrimiento es normal, este grado de sufrimiento no, esta persona no puede sufrir tanto por esto porque esto es una nimiedad eh, o, o- o- o esto es algo muy, muy importante y porque esta persona no sufre tanto por eso y me habla de esta otra cosa, ¿no? Total, Eh, a dos personas les pudo haber pasado lo mismo y tener dos percepciones completamente distintas, distintas. ¿no? Por eso hablamos de padecimiento subjetivo, que ahí es escuchar cuál es ese malestar y Lacan dice una frase, bueno, una expresión que a mí me parece muy interesante, que es ese penar de más o ese sufrir de más, ¿no? Y que como psicoanalistas es eso lo que autoriza nuestra intervención, ¿no? ¿Qué es lo que autoriza que alguien intervenga como profesional sobre un sufrimiento? Y tiene que ver con ese penar de más, ¿no? Porque hay algo del penar o del sufrimiento que, como decía, son condiciones humanas, Ujú. pero hay algunos puntos donde encontramos y cada uno encuentra, que generalmente ese es el momento donde consultamos, ¿no? Y bueno, acá me está pasando algo donde cada uno experimenta que hay algo que me trae un padecimiento que ya no estoy pudiendo o manejar o controlar o que me excede, que me hace una pregunta, que se me volvió enigmático. Hablando de hoy en día, Ujú, parece como que hay tres grandes trastornos, por así decir, que son muy comunes, ¿no? El trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo y el dichoso burnout. ujú. Em, ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo, o sea, cómo puede ser que hay tanto de eso o que tanto se esté categorizando en esas casillas? Ujú. Y sobre todo el burnout. ¿Por qué hay tanta gente que se está agotando a sí misma? Bueno, sí, primero creo que son tres nombres, otra vez, o tres categorías que hoy en día están muy a mano, al alcance, para Ujú, nombrar eso que falla, eso que no anda, y te lo puedo, como esto otra vez quizás, te lo puedo asegurar, te iba a decir, no sé si es asegurar, pero sí que la mayor parte de las consultas que recibo, que recibimos, tienen que ver con esto, o con ansiedad, sobre todo ansiedad, diría. Y que cuando hacemos un doble clic sobre eso, atrás de ese nombre, bueno, aparecen muchas experiencias completamente distintas para cada uno, pero sí quizás hay algunas cuestiones que podemos nombrar como en común para no, digamos, evadir la pregunta y decirte que la ansiedad es algo distinto para cada uno. Creo que, bueno, interrumpime cuando quieras porque creo que son tres categorías grandes, pero que la ansiedad, em, primero podríamos pensar en que una cuestión es un nerviosismo, ¿no? Como algo más parecido a un nerviosismo, una inquietud que alguien puede nombrar. Estoy ansiosa porque me voy de viaje, estoy ansiosa porque tengo un examen, estoy ansioso porque, ¿no? Y ahí aparece como cierto nerviosismo en el cuerpo ligado a un evento, a las expectativas que tengo sobre eso, a qué exigencias se ponen en juego ahí, ujú, ¿no? Y aparece como una cierta, o que alguien puede quizás experimentar, pienso en otros lugares, como, bueno, que a veces se nombra como hambre emocional, ¿no? sí, Y no puedo dejar de hacer algo, no puedo dejar de comer, no puedo parar, ¿no? Eso sería como una categoría ujú. de esta ansiedad que quizás es más parecida como al nerviosismo, y luego, me parece que no lo pagué, ¿no? Ah, no, pensé que lo había pagado. Em, Hay otra categoría de síntomas que quizás engloban algo hoy bastante común de esta época, que son esos trastornos de la ansiedad,
que quizás esto es un nombre psiquiátrico, ¿no? Ujú. De vuelta, ¿no? Psicoanalítico, el trastorno de ansiedad generalizada, que nombran ciertas experiencias que engloban un conjunto de síntomas que ya es un poco más complicado, que tienen que ver con, de repente, no está esta ansiedad vinculada a un evento o algo que está por venir o de que no puedo dejar de pensar porque tengo una entrevista de trabajo, sino más bien como aparecen como por fuera del sentido. Brotes. Claro, como algo que aparece en el cuerpo y de repente estoy viajando y tengo un evento que aparece en el cuerpo que engloba un conjunto de síntomas que se repiten mucho, Ujú. que tienen que ver con las palpitaciones, con la sudoración, con siento que me voy a desmayar, con la taquicardia, bueno, puede haber dolor de estómago, que aparece como una irrupción en el cuerpo y muchas veces, digo, desligada de la palabra o de la posibilidad Ujú. de nombrar, ¿no? Sí, Lo que me encuentro más bien es eso. No sé por qué me pasó esto, no sé por qué me pasó ese día, no entiendo, muy estaba común. bien, muy común, muy frecuente que escuchar este relato de no sé por qué justo ahora que estoy en un momento de mi vida que ¿A qué se todo está debe bien. esto? mm, ¿A qué se debe? Es complejo porque quizás tendremos que pensar algunas cosas que también tienen que ver con otro fenómeno que es el de la angustia, Ujú. ¿no? Que pareciera que yo podría decir, sin entrar en conceptualizaciones demasiado teóricas, que el fenómeno de la ansiedad tiene mucha relación con la angustia y que la angustia tiene una función, ¿no? Que tiene una función que tiene que ver con señalizar, como señalar algo. Ujú. Esa es la angustia, ¿no? Que puede tener una función, vamos a decirlo así, que señalar algo, em, señala algo, ¿no? Realmente algo que no anda bien. Pero muchas veces, lo digo quizás muy en una cuestión muy simplificada, Sí, pero es como que ese sistema de señalizaciones donde tiene que haber una señal falla, no se escucha eso, hay cierta disociación de esas señales, ¿no? Digo disociación no en términos como diagnóstico, como nombrar un síntoma, sino como cierta disociación de esas señales que hacen que alguien pueda advertir que por ahí no es, se pasan por alto muchas de esas señales porque no se escuchan. Bueno, hay una dificultad para escuchar algo de eso y recién aparece algo en el cuerpo, pero después de haberse pasado por alto muchas de esas señales y esas advertencias, y aparece como la irrupción masiva de angustia. Lo nombramos como ansiedad, pero bueno, hay algo que esto que me decías desde cuándo, si bien ahora parece un diagnóstico muy de la época, la ansiedad, Freud en 1890, 1895, ya empieza a escribir y a describir determinadas neurosis, que la llamaba neurosis de angustia, que los síntomas son estos exactamente, ¿no? Palpitaciones, sudoración, expectativa angustiosa, pensamientos catastróficos, bueno, pero muchos, sobre todo muchos síntomas físicos en el cuerpo. físicos. Y él dice algo interesante allí, que son equivalentes somáticos de la angustia, que eso que aparece en el cuerpo como síntomas son equivalentes como representantes, algo así, voy a decir, en el cuerpo de la angustia. Y Paula, ¿por la depresión pasa lo mismo que por Por, la ansiedad? por la depresión, diría más bien que no tiene tanto que ver con la angustia. Obviamente que aclaro que me dejo muchas cuestiones por explicar Claro, aquí, pero sí, por obvio. nombrar algunas cuestiones de cómo funciona, creo que pero bueno, podemos ir y volver. No sé cómo estamos de tiempo. Bien, ¿Estamos bien? bien. Diría que la depresión, por hacer un contrapunto, primero que depresión otra vez es un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? El psicoanálisis no habla de depresión como tal, em, pero que es un asunto que tiene más que ver con cómo se relaciona el sujeto con su deseo, ¿no? Ujú. Podrías decir en principio que tiene más que ver con eso. Quizás hay otros modos de nombrar. Y otra vez haría aquí la diferencia. No es lo mismo la tristeza o dolor, que son partes de la condición humana o afectos propios de la existencia, que hablar de una tristeza persistente, de hay alguien que pierde el sentido de la vida, que no siente ganas de nada, ¿no? Como si algo se desarticulara Ujú. en el sentido de la vida, ¿no?
hay como un repliegue de las posibilidades de ir hacia el mundo y de poder engancharse, ¿no? Y tomar como ciertos objetos del mundo. Hay algo de esa, como nosotros hablamos de libido, ¿no? Pero que se repliega sobre sí mismo y que pierde como el enganche con los objetos del mundo, ¿no? Con lo exterior. Pero ¿Por sobre qué los todo, pierde? bueno, eso puede ser habría que ubicar en cada caso. Em, la tristeza como tal es una respuesta subjetiva a la pérdida, ¿no? Cuando hay algo que se pierde, lo podemos sentir mucho en los duelos. Tenemos esa experiencia, ¿no? De hecho, todo el trabajo del duelo a mí me parece muy interesante, que tiene que ver más bien con ubicar qué es lo que se perdió ahí, pero sí que tenemos esta experiencia, cada una habrá atravesado, ¿no? Esta sensación de tristeza ligada como una respuesta subjetiva ante la pérdida de alguien, pérdida de algo, ¿no? Pues alguien pierde un trabajo Sí, o se aleja de su país o de una pareja o de un familiar. Em, pero después hay otra cuestión perdón, que creo que tiene más que ver con una posición, no como de respuesta ante una pérdida, sino como una posición subjetiva, que en psicoanálisis hablamos más de melancolía en ese caso, es como que tiene más que ver con un dolor de existir, ¿no? Por eso a veces a mí me parece interesante en la clínica, y es algo que digo en el consultorio, en la consulta, poder alivia mucho a veces cuando podemos diferenciar esa tristeza de la depresión o la tristeza de la posición melancólica para alguien, ¿no? Ubicar que esa tristeza tiene que ver con algo que se perdió. Eso ya es un primer movimiento que hace una diferencia. No es lo mismo que alguien haya empezado a sentirse así, deprimido, que yo digo, quizás por estereotipar, no puedo salir de la cama, no tengo ganas de salir de mi casa, ujú, pero a veces hay depresiones que pueden ser muy funcionales, ¿no? sí, Y que alguien puede seguir funcionando, puede seguir trabajando, puede seguir atendiendo a su familia, a sus total. hijos. Y hay algo ahí de este desenganche, ¿no? Con el sentido de la vida, con el deseo, que no, igualmente no funciona. Algo así eh, como muerto en vida, ¿no? Puede parecer que todo sigue en pie, pero cada una sabe adentro suyo que hay algo ahí que no va, que no anda, ¿no? Em, Qué interesante esto, ¿eh? Bueno, a mí personalmente me interesa mucho porque, como sabes, estoy enfrentándome a un duelo, pero veo que al final es un tipo de dolor que tiene mucho, o sea, padecen muchísimas personas que han perdido personas o han perdido cosas, estabilidades, han perdido sentido de Ujú, cosas. ujú, Parece muy interesante. ujú, ujú, Y por último te quería preguntar, se habla mucho hoy del individuo que se explota a sí mismo, mm, de la sociedad del rendimiento. ¿Qué es esto? Y si está relacionado con eso que comentas, que acabas de comentar mm, de la ujú. depresión. Yo diría que sí. Pienso que tanto la ansiedad como la depresión, como el burnout, que no hablamos, tienen Ujú. mucho que ver con la subjetividad de la época, Sí, em, sobre todo con la depresión hoy, es una preocupación, un asunto que preocupa mucho, incluso la Organización Mundial de la Salud habla de eso también, ¿no? Em, hay creo que es, si no me equivoco, algo así como un 5% de la población sufre depresión wow, mundial. Eso es muy es significativo, son quizás muchísimo. 300 millones de personas, 300 millones de personas. De hecho, lo llaman como la pandemia silenciosa o la próxima epidemia. Bueno, y Wow, no es casual que eso esté en un contexto donde se pretende que el sujeto esté todo el tiempo produciendo, ¿no? Más bien como en un lugar de pareciera que tenemos que poder con todo, ¿no?
Y ni hablar de estos discursos de la positividad, ¿no? Hay un mandato, digo, a veces hablamos del mandato de positividad y tal, y no tiene que ver solamente, ¿no? Con esto que decíamos, que los pensamientos positivos y que si yo estoy en cierta frecuencia donde, donde vibro alto, no Sí, lo sé, sí, sí, por sí. decir esto, me van a pasar cosas. No solo eso, sino también hay un mandato como al consumo, al estar siempre produciendo, como no hay ritmos, ¿no? Justamente hay que estar siempre como ahí arriba, em, feliz, óptimo, trabajando, Funcional, funcional y optimizado al máximo. optimizado, ¿no? Sí, me gusta la palabra optimización porque también la pienso por el lado del optimismo, Mm. por la eficiencia y por el optimismo también, ¿no? Bueno, no es casual que la respuesta subjetiva frente a ese mandato sea que en realidad si puedo todo, ¿no? Si debería poder con todo, es el eslogan como de, creo que Nike, la marca deportiva, Mm. lo captó muy bien, ¿no? El impossible is nothing, pero también todos los discursos de analgésicos y tal de la farmacéutica, ¿no? Como que nada te impida seguir, que nos Con tu pretenden vida, como sí, sí. no es casual que la respuesta, como la epidemia de la época, sea un sujeto que siente que no puede nada, ¿no? Está ese mandato que vemos todo el tiempo a que deberíamos estar consumiendo, produciendo, incluso gozando. En ese sentido, la depresión puede ser una respuesta, voy a usar una palabra entre comillas, funcional y casi balanceadora de esa sociedad actual. Ujú. Sí, yo creo que sí, que está en relación y que a veces es el modo que encuentra cada sujeto de salirse de ahí, de esa rueda. Es un modo sintomático y es un modo que produce mucho padecimiento, es decir, que tiene un costo muy grande, pero sí, a mí me parece que esa es cuando hablamos de los discursos, ¿no? La lectura política tiene que ver con eso también, en qué medida nuestros síntomas son algo así como una trinchera, ¿no? Como la posibilidad donde encuentra ese sujeto de por un rato salirse de ese Y de mandato que desvincularse de esto, ¿no? es agobiante, de Mm. salirse. Entonces sí, creo que cuando lo vemos desde ese lado, a mí me gusta mucho pensarlo así, que el síntoma no es un déficit, sino una Interesante. respuesta. Porque ya te ponen en otro lugar, Mm. pensar así me parece, ¿no? Como decir, bueno, pero ese sujeto quizás no sé si está más sano el que se despierta a las 5 de la mañana a ser dominadas que el que dice yo no puedo más. Dominadas, ayuna intermitente y Todo eso, todo el esto, detox, ¿no? sí, las 43 horas de ayuno, sí. No sé si está más sano ese, que, Quién eh, sabe, ¿no? no sé, Habría que claro, hay que averiguarlo. ver, que el que dice, yo por un rato me bajo de acá, no, no puedo más. Y Paula, te voy a hacer una última pregunta que, claro, a ese punto me estimula mucho la curiosidad, que es, tú dices que el cuerpo está muy presente en el padecimiento psíquico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del cuerpo em, en la salud mental? Mm. Em, Creo que es la sede en el sentido que es el lugar donde eso se siente, Ujú. ¿no? Em, Me parece que es lo que permite orientarnos también, que, mm, y porque muchas veces también es lo que nos permite salir, creo que esa escucha del cuerpo, de cómo ese padecimiento subjetivo, ese sufrimiento se expresa en cada cuerpo, yo creo que poder poner atención en eso y escuchar cómo alguien habla de su cuerpo, de la relación con su cuerpo, sabes que creo que es una forma de salir justamente de esos nombres, de esos discursos más estereotipados o Ujú. cliché, ¿no? Cuando alguien dice, tengo ansiedad, bueno, ¿y qué sentís? Y te da la lista exacta del DSM, que es el Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, y te lo dice tal cual. Ok, bueno, escuchar eso, pero también decir, ¿y cómo se siente eso en tu cuerpo? Y ahí
Yo creo que ese es el punto en el cual se puede empezar a construir un modo de decir singular, propio. Bueno, no sé si Mm, propio es la palabra, pero sí singular. Singular en el sentido de, em, sí, en ese sentido, un modo de nombrar o de decir que parte de una experiencia singular, ¿no? Y bueno, yo a veces eso. ¿Y dónde sentís eso? Y lo siento como una presión acá que hace que me contraiga. Bueno, ¿qué es esa contracción? Como poder a través de esas palabras que vienen de la experiencia del cuerpo, poder encontrar como algunas puntitas, como hilos de donde como extraer para empezar a construir algunas significaciones, ¿no? Respecto de eso. Creo que eso puede ser qué algún modo interesante. de responder a tu pregunta, así que es compleja, O sea, que pero el cuerpo como campo de observación y nombrar lo que sucede en el cuerpo como un punto de partida, quizás a partir del cual poder tirar de unos hilos y desplegar partes del malestar, ¿no? ujú, sí, a mí me parece que es poder escuchar como qué es lo que el cuerpo dice, como ese lenguaje del cuerpo, es una dificultad muy grande porque ahí quizás no contamos, ¿no? Con el posteo de Instagram que me dice los ítems de lo que es tal cosa, sino que, bueno, que nos pone en un aprieto, ¿no? En el sentido que todo ese trabajo de quizás es un lenguaje que aparece primero como un poco más confuso o más difícil de decir, em, que no es tan claro, tan racionalizable, tan inteligible, ¿no? Sino que a veces es como algo que aparece que yo siento, no sé cómo explicarte, pero bueno, ya ese trabajo de poder nombrar algo de la experiencia y también porque, bueno, tiene un efecto, ¿no? Que a veces es poder poner en un lugar más de observación de eso que nos sucede y no quedar completamente identificado con ese padecimiento. Ya el hecho hace como un primer movimiento de desidentificación con eso que sucede. ¿Y por qué crees que es importante eso de la desidentificación? Me parece que eso también, sobre todo hablando como en estas problemáticas que tienen que ver con un modo de presentación de la ansiedad, ¿no? Donde el cuerpo queda completamente arrasado por esta experiencia y muchas veces es muy complejo empezar a ponerle palabras porque es un cuerpo que se expresa, se expresa, se expresa, pero en algún punto es mudo porque no es como el síntoma, ¿no? Cuando alguien viene con un síntoma quizás ya viene. Bueno, cada vez que tengo una entrevista de trabajo, empiezo a tener problemas en la voz y en la voz y no puedo hablar y bueno, ahí ya hay un decir, ¿no? Que en ese Mm, síntoma se despliega. No es muchas veces lo que nos encontramos en la ansiedad o con ciertas presentaciones, entonces, sobre todo creo que pensándolo así muy simplemente, es lo que permite un poco salir de ese arrasamiento, ¿no? Donde siento que el cuerpo quedó completamente avasallado por esa experiencia, porque quizás es muy lindo conectar con el cuerpo, sentir el cuerpo, sí, pero cuando siento ahí algo de tranquilidad o incluso sí, pero a veces cuando sentimos el cuerpo en esa versión exacto, donde, demoníaca, donde estoy sintiendo que el corazón y donde estoy sintiendo la circulación, eso es total. muy inquietante. Entonces ya me parece que poder poner una palabra sobre eso y poder observar ya es como cierto trabajo de bueno, no soy solo esto que está pasando en mi cuerpo, ¿no? Y como modo de empezar a nombrar. A mí me parece que es un, es un modo de empezar a construir un decir acerca de eso que me pasa. Yo lo encuentro que es muy útil. No sé si útil es la palabra, pero sí que hay Interesante, algo ahí. Paula. Bueno, siento que tendríamos muchísimo más para conversar, y igual lo podemos dejar para otra charla. Te agradezco un montón, he tomado un montón de apuntes y iré reflexionando un poco y volviendo a escuchar esta charla para darme semillas ahí de reflexión. Bueno, Así que muchas gracias. muchas gracias Gracias. a ti. Me sentí muy cómoda conversando también, ¿no? Con tus preguntas. Em,
creo que sí, que a veces no... em, hay algo de un saber que también se produce ahí, ¿no? Que a veces sentimos que no sabemos sobre ciertas cosas, En la pero en la conversación conversación. se produce un saber acerca de eso, ¿no? Paula, ¿puedes decir a las personas que nos escuchan cómo te pueden encontrar? Si quieren profundizar en análisis, en psicoanálisis, cómo ponerse en contacto contigo. Sí, creo que la forma más sencilla es por Instagram, Ujú, ¿no? Mi nombre es Paula Vela, mi apellido, que se escribe con B baja, ujú. V, lo dije en catalán, B baja E L L A, Paula Vela, guión bajo, y en Instagram a veces escribo algunas cosas y ahí Muy también interesante, pueden, sí, tus reflexiones de Instagram, bueno, yo las sigo con mucha atención. gracias, gracias, creo que por ahí se pueden comunicar. Muchísimas gracias a todos.